Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el darles la más cordial bienvenida a esta plática de Jurisconsultus Noctem que hemos denominado la teoría del caso en materia civil. Queremos agradecerles a nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González, el que puedan estar presentes en esta plática que hemos preparado para el día de hoy bajo la modalidad precisamente de Jurisconsultus Noctem, haciendo hoy o recalcando a un gran jurista francés, en este caso Jean-Étienne-Marie Portalis, de quien haremos una semblanza un poquitito más adelante y que tiene que ver precisamente con lo que es la creación del Código Civil francés dentro de lo que es el imperio de Napoleón Bonaparte. Entonces, vamos a un poquito más adelante a comentar nosotros a ese respecto. Bien, hemos nosotros pues escogido para el día de hoy este tema de la teoría del caso que nos merece muchísimo comentario por varias situaciones. Se ha venido asociando de manera exclusiva, lo cual es erróneo, al tema penal. Cuando la gente escucha el tema de teoría del caso, inmediatamente pues se trata de hacer reminiscencia a lo que es en este caso el tema penal, donde efectivamente se lleva a cabo una teoría del caso. Pero queremos hoy hablar precisamente de esta teoría del caso, cómo se va a presentar en la materia civil, cómo se va a presentar en la materia familiar, en la materia mercantil y la importancia que tiene precisamente este tema que venimos comentando. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces en lo que es la cátedra, en las asignaturas de teoría del proceso, derecho procesal civil, procesal penal, procesal laboral, etcétera, etcétera, nos abocamos exclusivamente a lo que es esa parte teórica, esa parte general. Perdón, un poquito de problemas con el internet, pero bueno, aquí estamos. Comentábamos, resaltábamos nosotros esto, quizá como una parte de omisión en lo que es la cátedra, ya sea en materias como teoría general del proceso o todos los procesales civil, penal, laboral, administrativo. Nos abocamos a lo que son los conceptos fundamentales y poco nos preocupamos en tratar de entender qué es la teoría del caso y cuál es la importancia que ésta va a tener dentro de lo que es precisamente el establecer una estrategia a nivel procesal. Por todo ello, entonces, es que hemos seleccionado este tema y vamos a revisar un material que hemos preparado para esta sesión para poderlo comentar de una forma un poquito más gráfica y que esto nos pueda quedar lo más claro posible. Bien. Esta teoría del caso, obviamente nosotros pues la vamos a asociar a lo que es el tema probatorio, pero no nada más al tema probatorio de forma exclusiva, sino que esta teoría del caso la vamos a dividir en tres partes, que es una parte fáctica o de hechos, una parte jurídica y una parte probatoria. Entonces, todo esto que va a guardar una estrecha relación y que nos va a permitir entonces desarrollar esta teoría del caso. Como comentábamos, es importante entonces referirnos a lo que son las disposiciones en materia de pruebas. Nosotros sabemos perfectamente que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos dentro de lo que sería un juicio contencioso, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que éste pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Bien, este entonces es un principio
por el cual se establece esa facultad del juzgador de allegarse cualquiera de estos medios para poder llegar a lo que es la verdad, para tratar de resolver lo conducente. Y otro principio que no podemos pasar por alto es aquel por el cual las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sabemos que esa es una máxima de derecho, el asumir la carga de la prueba. Por lo tanto, el actor deberá de probar su acción y el demandado deberá de justificar sus excepciones y defensas. Entonces, el que afirme está obligado a probar y es entonces así que se asume esa carga de la prueba. Bien. Ni la prueba ni en general, ni los medios de prueba establecidos por ley son renunciables. Sin embargo, debemos determinar, y ahí es donde entra parte precisamente de los puntos destacados que queremos resaltar el día de hoy. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por ley son renunciables. Sin embargo, debemos determinar cuál o cuáles son aquellas que nos permiten acreditar nuestra pretensión. Por lo tanto, hay que evitar pruebas inútiles o que peor aún incluso puedan llegar a probar en nuestra contra. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra. Bien, ¿a qué queremos ir aquí nosotros? De repente encontramos nosotros colegas litigantes que piensan desde una manera errónea, en mi punto de vista, que entre más pruebas aporten al sumario, más probabilidades van a tener de ganar. Es decir, tratan de ver en todo ello más aspectos de carácter cuantitativo que de carácter cualitativo. Si ese fuera el punto, pues entonces los códigos procesales serían muy simples. Se le concederá la razón a aquel que aporte más medios probatorios, lo cual obviamente pues es una aberración. Debemos tomar en cuenta que se trata de un aspecto cualitativo. No van a ser cuántas pruebas se aporten, sino cuáles sean esos medios probatorios que nosotros aportemos para acreditar nuestra pretensión. Por lo tanto, establecemos aquí dos límites: evitar pruebas inútiles o que peor aún puedan llegar a probar en nuestra contra. Bien. Hay pruebas que pudieran considerarse inútiles o hay pruebas que incluso pudieran llegar a revertirse en nuestra contra. Voy a poner un caso. Si nosotros ejercemos, por ejemplo, hacemos valer la vía ejecutiva mercantil, ejerciendo nosotros una acción de pago respecto de un título de crédito, nosotros como parte actora, obviamente debemos ofrecer la documental consistente en el título de crédito. Pudiéramos pensar en una confesional, quizás en una pericial para el no debido supuesto de que la parte demandada, por ejemplo, negara la suscripción del título. Pero yo no vería mucho caso, por ejemplo, en ofrecer la prueba testimonial. Si tengo el título de crédito, entonces el demandado, para poder justificar su pretensión, por ejemplo, en defensa de lo que es una acción derivada de un título de crédito, el pago, por ejemplo, pues tendría que acreditar ese pago, tendría que acreditar una quita si es que hiciera valer como excepción la de quita, la de oferta de no cobrar, la condonación, en fin. Quedaría entonces a él acreditarlo. Pero yo como parte actora no tendría mucho caso, por ejemplo, ofrecer una testimonial en mi punto de vista. Entonces, aquellas pruebas que sean tendientes a acreditar nuestra pretensión y que además, pues puedan
no lleguen a tener un efecto contraproducente en el planteamiento de nuestra pretensión. Eso lo consideramos algo fundamental. Ahora, ¿qué es la teoría del caso? ¿En qué consiste? ¿Por qué no es exclusiva de la materia penal? ¿Por qué tampoco es exclusiva del tema de la oralidad? Que es algo que queremos aclarar. Bien, la teoría del caso ha existido siempre, desde luego. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de lo que el cliente o el prospecto de cliente, cuando se acerca buscando nuestra asesoría, nos plantea. A partir de ese relato, pues nosotros seremos quien buscaremos la forma de que ese caso concreto se adecue a lo que establece la norma, para posteriormente ver con qué medios de prueba contamos para acreditar que efectivamente en el caso concreto se adecua el supuesto previsto por la norma. Bien. Y eso se da en la oralidad, pero se da también en los juicios de carácter escrito. Lo vamos a ir desglosando poco a poco para entenderlo de la mejor forma. La base de una buena argumentación jurídica parte de una buena construcción de la teoría del caso, la cual constituye una verdadera metodología de trabajo por parte del litigante, que busca presentar de la mejor manera posible los hechos al juzgador para poder obtener en su momento una resolución favorable a sus intereses. Bien. Nosotros en modo alguno debemos de ser temerarios, valga el término, cuando nosotros ejercemos o planteamos una determinada pretensión ante el órgano jurisdiccional. Si nosotros como parte actora hacemos valer una acción, es porque verdaderamente contamos con los elementos para que se acredite la procedencia de esta acción. Como parte demandada, y sería lo correcto desde un punto de vista ético, el que yo cuente con todos los elementos para desvirtuar esa pretensión. Bien, por eso entonces hacemos nosotros este primer planteamiento. Voy a presentar esos hechos. Esos hechos que se adecúan al supuesto previsto por la norma. Y además, en su momento, ofertaré los medios probatorios que permitan acreditar que efectivamente ese caso concreto se adecua al supuesto previsto por la norma. Entonces, es un punto de partida para tratar nosotros de entender esta teoría del caso. ¿A qué nos lleva? ¿Qué nos permite esta teoría del caso? En primer lugar, hacer nuestro planteamiento jurídico de manera clara y concreta, ya sea como actor o demandado, o en el caso de la materia penal, actuando como fiscalía, como defensor, como asesor jurídico de la víctima, para que en su momento se pueda obtener esa resolución favorable que nosotros buscamos. Bien, pero también debemos nosotros tomar en cuenta esto. Que la contraparte, que aquella persona en contra de la cual nosotros estamos demandando o estamos denunciando en el caso de la materia penal, esté en posibilidad de desvirtuar o controvertir nuestra pretensión. Y aquí destacamos otro principio, el principio de contradicción. Ante ello debemos presentar argumentos contundentes y categóricos que impidan que la contraria desvirtúe nuestras pretensiones. Me voy a explicar. Nosotros presentamos una demanda partiendo del supuesto de que somos parte actora.
Sabemos que a ello le vendrá una contestación de demanda, soportada o en este caso fundada o basada en las excepciones y defensas que se hagan valer en contra de la demanda principal, incluso en la posibilidad de poder plantear demanda reconvencional en aquellos casos en que proceda. Ahí está en una primera parte ese principio de contradicción. Sabemos que al ofrecer nuestras pruebas, y sobre todo tratándose de pruebas documentales, a partir de ese principio de contradicción, nuestra parte contraria también podrá objetar los medios probatorios. Entonces, al hacer el planteamiento de nuestra acción, debemos de tomar en cuenta eso, que debe ser de una manera clara, de tal forma que nuestra contraparte pueda controvertir, pueda objetar documentos. Por eso entonces decimos, debemos presentar argumentos contundentes y categóricos que no dejen lugar a duda y que impidan que la contraria desvirtúe nuestras pretensiones. Es perfectamente claro que si yo hago un mal planteamiento desde el inicio de la acción o de la excepción si es que soy demandado, difícilmente voy a poder subsanar o corregir ese camino que ha entrado o que ha iniciado de manera incorrecta. Aquí no se puede enmendar, aquí no se da lo que se ha venido dando por muchísimos años, por ejemplo, en el tema laboral, donde la parte trabajadora, antes de ratificar su demanda en la audiencia de ley, puede, en este caso, enderezar su demanda en contra de más personas, puede corregir, puede aumentar, puede llevar a cabo toda esa parte y ya después ratifica. En materia civil, en materia mercantil, que es el objeto de la plática del día de hoy, no puedo subsanar. Por eso es que el planteamiento debe ser claro desde un primer momento y tomar en cuenta que por ese principio de contradicción, la contraparte contestará, objetará, va a rebatir lo que nosotros estamos precisamente presentando aquí. Entonces, aspectos que necesariamente debemos de tomar en cuenta. Bien, sigue habiendo un poquito de problema con esto del internet. Ahorita retomamos la plática. Bien, aquí entonces ya parece que nos da otra vez oportunidad el internet de poder seguir nosotros con nuestra plática. Esta teoría del caso va a contar con tres elementos. Una teoría fáctica o teoría del hecho, una teoría jurídica o teoría del derecho, una teoría probatoria. Esto le va a dar sustento a la teoría del caso. Expliquemos cada uno de estos elementos que la van a componer. Aplicando nosotros lo que es la teoría del caso, tenemos este primer punto. Una teoría fáctica, que va a ser la historia del caso que nos presenta el cliente, la cual deberemos nosotros de adecuar a un marco normativo y a partir de ello demostrar que aquellos elementos que la norma nos exige para acreditar nuestra pretensión, que esos elementos se adecúan al caso concreto. Bien. Si hay un tema de verdad difícil, es esa entrevista, ese conjunto de pláticas previas que vamos a tener con el cliente o prospecto de cliente, cuando todavía ni siquiera, pues logramos nosotros ya asegurar a dicho cliente. Bien, él nos va a contar su versión de las cosas y quizá le va a querer dar énfasis a aquello que no tenga relevancia jurídica y por el contrario dar poca importancia a lo que sí lo tiene desde un punto de vista legal. Ahí es importante que nosotros sepamos
dirigir esa conversación, esa entrevista, para resaltar aquello que sí tiene relevancia desde un punto de vista jurídico. Bien, aunque se enoje el cliente, oiga, no es que yo quiero decirle esto. Sí, señor cliente, pero esto otro que me dijo usted es lo que verdaderamente es importante, es lo que le va a dar sustento a esa pretensión que vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional. Entonces, hay que saber llevar a cabo esta plática, esta entrevista, resaltar y destacar aquello que resulta importante para la construcción de esta teoría fáctica. Por ello, la entrevista y comunicación con el cliente es fundamental, ya que debemos descartar la paja y aspectos irrelevantes que hubiera en el caso y abordar los elementos esenciales que nos permitirán construir nuestra teoría del caso. Necesito conocer los hechos para saber qué es lo que debo de probar, y eso hay que resaltarlo y destacarlo porque es fundamental. Necesito conocer los hechos para saber qué es lo que debo probar. La importancia de los hechos narrados la determinamos nosotros, no el cliente. Y eso nos tiene que llevar a ser honestos con el cliente. ¿Qué posibilidades hay de que su asunto realmente prospere? ¿Qué posibilidades hay de que definitivamente no prospere? ¿Qué es aquello en lo cual debemos hacer énfasis y tendremos que acreditar? ¿Y qué es aquello que resulta irrelevante, aun cuando el cliente piense lo contrario? Ahí, valga el término, será importante sabernos imponer para ubicarlo en aquello que verdaderamente se vuelve materia de esa controversia que vamos a llevar a cabo. En segundo lugar, tenemos nosotros una teoría jurídica, que va a ser la subsunción de la teoría fáctica a la norma jurídica. Es decir, determinar la acción que surge a partir del incumplimiento de la contraparte y los elementos que debemos acreditar a través de las pruebas. Es decir, debemos nosotros encontrar el supuesto jurídico contenido en la norma y señalar sobre todo cómo se adecúa este al caso concreto. Una parte a la cual se le da poca importancia en los escritos de demanda es al capítulo de derecho. Y hay quien simplemente cita muchísimos artículos como fundamentos de fondo y otros tantos como fundamentos de forma, sin cerciorarse de verdad si tienen o no aplicación al caso concreto. Tenemos que estudiar la ley, tenemos que ver cuál es la norma aplicable al caso concreto y por qué ese caso se adecúa precisamente al supuesto normativo. Eso es un análisis que corre exclusivamente a nuestro cargo. El cliente ya nos dio los hechos, ya nos comentó su versión. Ahora vamos a ver de esos hechos cuáles se adecúan al supuesto previsto por la norma. Es entonces importante ello. Si, por ejemplo, como se plantea aquí, hablamos de alguna acción personal o real en materia civil, de alguna acción de pago en materia mercantil, de alguna acción a nivel familiar, como pudiera ser el pago de una pensión alimenticia, el que se defina una guarda y custodia, pues nosotros a partir de esos hechos, ¿cuáles se adecúan al caso concreto? ¿Cuáles son aquellos fundamentos legales que vamos a destacar para la procedencia de nuestra pretensión? Por ejemplo, si se trata de un contrato, debemos partir del tipo de contrato, analizando sus elementos de existencia, sus requisitos de validez
y posteriormente el incumplimiento de la obligación de la contraria. Y a partir de ello determinar las prestaciones que surgen a nuestro favor. Evitar aquí acciones o excepciones contradictorias. Cito un ejemplo para que nos quede claro y de una vez lo digo. Lo que voy a decir es una aberración, pero lo hago para que esto nos quede claro. Primero partamos de la entrevista con el cliente. ¿Cuál es su problema, señor cliente, señora o señorita clienta? Es que yo vendí un bien inmueble de mi propiedad. Entregué el inmueble en tiempo y en forma y la parte compradora no me paga. Ese es el problema. Muy bien, señor cliente, ¿qué es lo que usted desea? Pues que lo demande, licenciado. De acuerdo. ¿Y qué quiere que le demande? ¿Cómo que qué? Usted es el licenciado. Yo vengo para decirle que usted lo demande. Usted sabrá. Señor cliente, de manera respetuosa le vuelvo a preguntar, ¿qué quiere que le demande? Oiga, que usted no es abogado, pues eso lo debe decidir usted. A ver, señor cliente, le voy a hacer este planteamiento. Usted entregó el inmueble en tiempo y forma, ¿verdad? Sí. ¿Tiene forma de acreditarlo? Claro. Aquí está. Está el contrato donde se hace mención que ese inmueble se entrega a la firma del mismo o hay un documento de entrega del bien. Perfecto. Y la parte demandada incumplió o la parte compradora de manera total o parcial con ese pago. Correcto. Señor cliente, ¿usted quiere recuperar el inmueble? De ninguna manera. Yo lo que quiero es que me pague. Perfecto. Entonces vamos a ejercer, vamos a llevar a cabo una acción de cumplimiento de contrato, una acción personal de cumplimiento de contrato para que como consecuencia de ello pague el saldo pendiente de cobertura, la pena convencional y todos aquellos accesorios legales que deriven a partir del contrato. Pero si a contrario de ello, cuando yo le pregunte al cliente, oiga, ¿usted quiere recuperar el inmueble? Si él me dice sí, yo quiero recuperarlo y que me pague la penalización, pero quiero recuperarlo. De acuerdo, entonces vamos a demandar la rescisión del contrato para que como consecuencia de ello se condene al comprador a devolver el bien inmueble y a pagar la penalización y accesorios que deriven del contrato. Ah, muy bien, me va a decir el cliente. Ahora sí ya le entendí. Evitar acciones o excepciones contradictorias. Si yo, por ejemplo, demando cumplimiento de contrato, no puedo demandar el que se me devuelve el inmueble, porque eso es consecuencia de una acción rescisoria, no de una acción de cumplimiento de contrato. Y de esta teoría fáctica y de esta teoría jurídica, vamos a esta teoría probatoria. Bien, a partir de los documentos, declaraciones, testimonios y dictámenes que acrediten los extremos de nuestra pretensión. Es decir, a partir de los medios de prueba en particular que nosotros ofertemos y que en este caso nos permitan acreditar lo siguiente. Bien, o resolver los siguientes puntos. A. ¿Qué prueba acredita la relación entre las partes? Insisto, ya entrando totalmente al tema civil, mercantil, familiar. ¿Qué prueba demuestra el cumplimiento de mis obligaciones? ¿Con qué prueba acredito el incumplimiento de la contraparte? Entonces, esto nos permite acreditar lo que comentábamos al principio. No se trata de cuántas pruebas estoy ofreciendo. Se trata de cuáles pruebas son aquellas que oferto para acreditar la relación entre las partes
el cumplimiento de mis obligaciones y en su caso el incumplimiento por parte de la contraria. Ese es el verdadero desglose que debe haber en esta tercera fase de la teoría del caso, que es la teoría probatoria. Ejemplo. Si demando yo, como ya comentábamos, el pago de una suma de dinero en base a un título de crédito, con la sola presentación del título acredito la obligación de pago de mi contraparte. Pero si lo reclamo en base a un contrato, el cual pues nos impone o establece cargas recíprocas para las partes, además del contrato debo aportar los elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de mis obligaciones y el incumplimiento por parte de la contraria. Es decir, aquí lo que tratamos nosotros de dar a entender es a dónde vamos a dirigir las pruebas. Por eso tanto destacaba yo al principio de la plática, estimados amigos, el hecho de que no es el número de prueba, sino las pruebas en concreto que yo estoy ofertando. Y aquí tenemos este caso. Si se trata de un título de crédito, verbigracia, el pagaré. Ese pagaré contiene una promesa incondicional de pago, a partir de la cual se ejerce la acción. En cambio, si fuera un contrato que me impone cargas también a mí, presento el contrato como prueba documental, pero también aquellos elementos probatorios que acrediten que yo cumplí con la carga que impone o establece ese contrato. Otro caso, otra situación, un caso concreto sería un contrato que obliga al acreedor a presentar al deudor mensualmente un estado de cuenta, para que en base a ello sepa qué cantidad debe de cubrir, por lo que entre los extremos a demostrar por parte del acreedor será el envío del estado de cuenta en tiempo y forma al deudor. Por ejemplo, instituciones financieras que asumen esa carga. Por ejemplo, contratos como puede ser el mutuo, como puede ser algún tipo de contrato mercantil, que obliguen a la institución financiera a enviar mensualmente un estado de cuenta para que la parte deudora conozca con certeza el importe de aquello que debe de pagar. Entonces, ¿qué voy a presentar? Si soy actor, mi contrato, y también debo acreditar que envíe los estados de cuenta y que esos estados de cuenta o ese saldo permanece pendiente de cobertura y por eso es que estoy demandando. Esa es entonces la parte fundamental que queremos destacar en esta fase probatoria. Bien. Antes de continuar señalando algunos ejemplos, quiero destacar lo siguiente, adelantándome un poco. Primeramente se pensó que la teoría del caso surge nada más en materia penal. Ya aclaramos que no. Otros piensan que surge a partir de que se establece la oralidad. Tampoco. Si bien es cierto que en la audiencia de juicio en materia penal, como en la audiencia de juicio, en el juicio oral familiar que contempla la Ciudad de México, hay alegatos de apertura, posteriormente se procede al desahogo de las pruebas admitidas y que están debidamente preparadas para cerrar con alegatos de clausura o de cierre y pueda así el juez emitir su sentencia. Sabemos que en los juicios orales civiles o orales mercantiles, donde no haya alegatos de apertura o de inicio, sino solamente de clausura, esto no evita que nosotros tengamos que construir esta teoría del caso. Me voy a abocar a ello un poco más adelante, pero sí quería destacarlo.
Aún en los juicios ordinarios en los que no hay la oralidad, pues también debemos de conjuntar estas tres fases, la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, que quedarán, en este caso, serán motivo de los alegatos que en su oportunidad formulemos. Pero tanto es para la oralidad como también para el tema de los juicios escritos. Retomemos. Otro caso concreto es el de la compraventa, en donde si representamos al vendedor, y es el caso que comentamos, cualquiera que sea la acción a intentar, cumplimiento o rescisión, debemos acreditar la entrega del bien en la forma y términos convenidos por las partes, para que a partir de ello podamos exigir el cumplimiento de la parte contraria. El caso de la materia civil y mercantil. Tenemos aquí el siguiente comentario. Por lo que hace a las materias civil y mercantil, aun y cuando ya existen juicios orales, y es precisamente lo que destacábamos, solo se contempla el poder formular alegatos de clausura o de cierre, por lo que al no haber alegatos de apertura, nuestras pretensiones y extremos a acreditar deben ser claros desde el momento en que presentamos nuestra demanda o nuestra contestación de demanda. No hay alegatos en este caso de apertura, no hay en este caso estos alegatos de inicio en lo que es la audiencia de juicio. Por lo tanto, entonces, nuestras pretensiones deberán de ser claras. No porque en los juicios orales no, también mi demanda deberá ser clara o mi contestación, pero puedo formular esos alegatos de apertura. Bien, pero en los demás casos no es así como nosotros lo estamos aquí señalando. Entonces, demanda, contestación de demanda, demanda reconvencional en su caso, contestación a la demanda reconvencional, deben de establecer de manera muy concreta esas pretensiones para que a partir de ello dirijamos esta teoría del caso. Teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. En los ya comentados casos de la materia penal y del juicio oral familiar para la Ciudad de México, quiero destacarlo, y para aquellos juicios orales que contemplen las legislaciones locales en donde se establezcan alegatos de apertura. En materia penal y en el juicio oral familiar contamos con alegatos de apertura en la audiencia de juicio, los cuales nos permiten hacer el planteamiento de aquellos extremos que se acreditarán mediante las pruebas durante el desarrollo de la audiencia, lo cual será corroborado o ajustado en los alegatos de clausura o de cierre previos a la sentencia, sin perder el sentido original en que se plantearon. Es decir, alegatos de apertura a partir de los medios de prueba que a continuación se desahogarán, acreditaré este y este extremo de mi pretensión. Ya se desahogaron. Ya también se desahogaron las pruebas de nuestra contraparte. Alegatos de clausura, tal y como se estableció en los alegatos de apertura, y una vez que han sido desahogados los medios de prueba ofertados de mi parte, quedan perfectamente acreditados estos extremos. No así los extremos de mi contraparte a partir de las pruebas desahogadas de su parte por esto y por esto. Es decir, y permítaseme la expresión, es meternos de lleno al juicio, al asunto que estamos llevando. Por eso es que este grupo de trabajo
que con tanto gusto se reúne con todos ustedes. De verdad, para nosotros es un motivo de gusto. Por eso es que siempre hemos criticado, atacado aquella práctica de los machotes, de los formatos. Oye, colega, ¿no tendrás por ahí una demanda de acción reivindicatoria que me mandes? Oye, ¿no tendrás por ahí una demanda de un juicio especial hipotecario que me puedas mandar generosamente? Y ese tipo de prácticas, lo mismo que escritos posteriores como los de medios de impugnación, apelación, amparo, pues nos hacen perder precisamente ese sentido de lo que estamos llevando a cabo. Si yo hago mi demanda sin recurrir a ningún machote o mi contestación a la demanda o más adelante los escritos por los cuales impugno, conozco verdaderamente mi caso. Si yo uso machotes o formatos que alguien generosamente me envió y que además no sé si sean correctos o no, pues entonces como que todo ya lo veo más lejos, ya nada más estoy adecuando formatos, pero no estoy entrando a la esencia de mi juicio. Por eso entonces aquí, por ejemplo, en estos dos casos que se manejan, alegatos de apertura y alegatos de clausura, de apertura, ¿qué es lo que voy a demostrar a partir de estos medios de prueba? Se desahogan las pruebas. Alegatos de cierre, tal y como quedó planteado, quedaron acreditados los siguientes extremos a partir del desahogo de esta y esta prueba. Esa es precisamente la parte de los juicios que aquí destacamos. El juicio penal, el juicio oral familiar. Si se trata del juicio oral civil, oral mercantil, ejecutivo mercantil oral, no hay alegatos de apertura, solo de clausura. Pero entonces en esos alegatos voy a destacar por qué quedaron acreditados los extremos de mi pretensión, contenidos en mi demanda o en mi contestación de demanda si soy parte demandada. Y si se trata de un juicio escrito como el ordinario civil, el ordinario mercantil, entonces en la etapa de alegatos y preferentemente hay que llevarlos por escrito, voy a destacar todo esto que nosotros hemos comentado. Esta fase probatoria, que es tan importante, se formará entonces del ofrecimiento de pruebas. Pruebas que deben estar relacionadas con los hechos de la demanda, de la contestación de demanda, y que deberán señalar cuáles son los extremos que se pretenden acreditar con cada medio de prueba. La admisión de las pruebas, y entre la admisión y el desahogo de estas pruebas, lo que es la debida preparación de las mismas. Prueba no preparada, prueba que no podrá ser desahogada. Hay pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ciertas documentales, por ejemplo, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana. Pero, por ejemplo, si yo ofrezco la documental consistente en el informe que se sirva a rendir al juzgado, una institución financiera, por ejemplo, un banco, respecto de la existencia de una cuenta bancaria y pagos hechos a esa cuenta bancaria, tendré que solicitar que el juez gire oficio a la dependencia. El juzgado elaborará el oficio, tendré que recogerlo, llevarlo a su lugar de destino, ingresarlo por oficialía de partes, devolver al juzgado la minuta debidamente sellada de recibido por esa institución financiera. Es decir, tuve que preparar la prueba. Si ofrezco la testimonial a cargo de testigos que no puedo presentar al juzgado, entonces deberé gestionar las citaciones a esos testigos y preferentemente llevar al actuario para que practique dichas citaciones.
Por eso es que no nada más es ofrecimiento, admisión y desahogo. Entre la admisión y el desahogo hay que tomar en cuenta esta etapa de preparación, puesto que si no preparo la prueba, esta no podrá ser desahogada en aquellas pruebas que necesariamente tienen que prepararse. Bien, como comentábamos nosotros, estas pruebas, cada medio de prueba, y así lo impone esta obligación, la legislación civil, la legislación mercantil, deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso, en los términos anteriores, señalando el nombre y domicilio de los testigos, de peritos y pidiendo la citación de testigos y peritos que no podamos presentar, la citación de la contraparte para absolver posiciones en la prueba confesional. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas. ¿Esto qué significa? Ofrezco la prueba documental consistente en el contrato de compraventa a base de la acción, mismo que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de mi demanda y con los que acreditaré la veracidad de mis afirmaciones. Ahí yo corro el riesgo de que la prueba pueda ser desechada. ¿Por qué? Porque no estoy señalando con qué hecho o hechos concretos de la controversia se relaciona. Con los hechos 3, 4 y 5 de mi demanda, así como con el hecho segundo, tercero y sexto de la contestación de demanda. Y con esta prueba se acreditará esto, la relación entre las partes, el incumplimiento de la contraparte, el cumplimiento de mi parte a la obligación derivada de la cláusula quinta. Es decir, el por qué yo considero que con ese medio de prueba se acreditarán mis afirmaciones. Se confirma aquí la teoría del tache. Si a mí me prestaron un formato y nada más le voy adecuando, caigo en ese error. Prueba esta que se relaciona con todos los hechos de mi demanda y con los que acreditaré la veracidad de mis afirmaciones. ¿Cuáles afirmaciones? ¿Qué acredito en concreto con cada medio de prueba? Aunque sea muy extenso, ese inciso correspondiente a ese medio de prueba en particular. Si no se cumple con ello, podrá ser desechado el medio de prueba correspondiente. Y lo tenemos aquí. Es decir, no basta con ofrecer una prueba. Debemos, al momento de ofrecerla, relacionarla con los hechos motivos de la litis. Hechos de la demanda, de la contestación a la demanda, de la reconvención en su caso, de la contestación a la reconvención, así como con aquellos escritos por los cuales se desahoga la vista con las excepciones y defensas hechas valer por la parte demandada en su contestación, ya sea a la demanda principal o a la demanda reconvencional si ésta existiera. Y debemos señalar, como lo comentamos, cuáles son las razones por las que consideramos que con esta prueba serán demostradas nuestras afirmaciones. De verdad, y no es excederme en la reiteración. Esto nos confirma que no podemos trabajar con machotes, con formatos. Oye, amigo, fíjate que como soy muy flojo, regálame o mándame por ahí un machotito que no utilices. Yo hago muy mal. Y quizá ese amigo también haga mal, porque el amigo, yo les voy a decir lo que haría y he hecho en casos contrarios. Amigo, amiga, no me lo tomes a mal, pero no te voy a mandar absolutamente nada. Oye, no, que la amistad.
Qué bueno que tratas la amistad. ¿Qué te parece si mañana vamos a un café? Café, no nos vamos a exceder un mero café. Platicamos y retroalimentamos, y de lo que yo platique contigo, elabora tu escrito, pero yo no te voy a mandar un machote. Vamos a platicar el caso, vamos a retroalimentar para que entonces puedas ejercerlo, puedas llevarlo a cabo. Claro, cada quien tiene la última palabra en esto que estamos comentando, pero sobre todo, ¿por qué considero que con este medio de prueba en particular quedarán acreditadas o demostradas mis afirmaciones? Eso es algo que no podemos ni debemos nosotros pasar por alto. Así, cada hecho deberá estar soportado al menos por una prueba, pudiendo una prueba ser el soporte también de dos o más hechos, por lo que no debemos presentar hechos que no estén debidamente soportados por un medio de prueba. Es decir, tampoco podemos nosotros abusar del número de hechos. Un colega un día casi me restriega en la cara un escrito y me dice: mira, 20 hechos, 50 pruebas, no hay forma de que no gane. Volvemos a lo mismo. No es cuantitativo, es cualitativo. Entonces aquí, puesto que yo debo de tener el medio, la forma de acreditar cada hecho, ¿de qué hecho se compondrá mi demanda? De aquellos que yo pueda acreditar. Obvio, la contestación de demanda, pues esa sí versará respecto de cada uno de los hechos de la demanda principal o de la demanda reconvencional. Pero la demanda principal de aquellos hechos que verdaderamente estemos en posición de poder acreditar. En relación a la admisión de pruebas, que ya lo destacábamos y que va a tener sus propias reglas dependiendo el tipo de juicio del que se trate. El juez, al admitir las pruebas ofrecidas, procederá a la recepción y desahogo de ellas. El desahogo de ellas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de admisión, señalándose al efecto el día y hora, teniendo en consideración el tiempo para su preparación. Este comentario nos merece varias aclaraciones. Por ejemplo, en los juicios orales, civiles, mercantiles y familiares, la admisión de pruebas se da en la audiencia preliminar y se señala para su desahogo fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio, con el tiempo suficiente para prepararlas. En los juicios ordinarios, una vez que se ha contestado la demanda principal o la demanda reconvencional, si la hubo, entonces se procede a señalar o aperturar el término probatorio. Bien, entonces aquí se admite la prueba, se señala fecha para la audiencia de desahogo y tiene que haber el tiempo suficiente para ello. Por ejemplo, el juicio ordinario mercantil nos habla de 10 días para ofrecer pruebas y de 30 para su desahogo. Lo mismo que el ordinario civil en la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, del juicio de controversia de arrendamiento para la Ciudad de México, al admitir la demanda, se señala fecha de audiencia y será entre los 40 y 50 días posteriores. Esto para tratar de soportar el comentario que aquí se establece. Preparación. Esta etapa que desde mi punto de vista debe de incluirse siempre. Respecto de la preparación de las pruebas, debemos entender lo siguiente. Prueba no preparada no podrá ser desahogada, además de que la misma podrá ser declarada desierta por falta de interés jurídico del oferente. Por ejemplo, yo ahorita comenté el juicio de controversia de arrendamiento.
Ahí no se puede diferir o suspender la audiencia de ley. Prueba no preparada se declara desierta, se deja de recibir. A partir de ello, hay que tomar en cuenta esto. Primero, si es una prueba documental consistente en un informe de autoridad o de un particular, debo gestionar el oficio por el que se solicita dicha información y devolver la minuta al juzgado acreditando que efectivamente presenté el oficio de referencia. 2. Si se trata de gestionar un documento o certificación de alguna dependencia o ente público, hay que acreditar haber solicitado previamente dicho documento y exhibirlo en cuanto obre nuestro poder. Artículo 1061 del Código de Comercio. Artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y sus correlativos en la República en lo que se refiere a lo que es la presentación de los documentos. Bien, entonces aquí viene este segundo punto. Tercero, si ofrecemos la testimonial y no podemos presentar por nosotros mismos a los testigos y pedimos que sean citados por conducto del tribunal, debemos llevar a cabo las gestiones necesarias para que el actuario practique dicha citación. Es decir, encargar las cédulas de notificación, llevar al actuario al domicilio de los testigos para que practique la diligencia correspondiente. Oye, me dirá cualquiera de ustedes, pero eso es labor del actuario, que lo haga él, ese es su trabajo. Y si se le olvida y si nunca le hicieron llegar esas cédulas, el interés tiene pies. Gestiono las cédulas y veo que se las entreguen al actuario, me entrevisto con él. Señor actuario, ¿desea que yo lo lleve? Es más, tengo interés en llevarlo. ¿Me puede dar una cita? No, yo no le doy cita, esto yo lo practico por mi cuenta. Perfecto, señor actuario. Nada más que aquí me va a tener todos los días preguntándole si ya practicó o no practicó la diligencia correspondiente. Pero nunca esperar a que sea la divina providencia aquella que venga a hacer esas gestiones. Queda a cargo al oferente de la prueba. Tratándose de periciales, y aquí, bueno, va a depender de las reglas que la prueba pericial establezca en cada uno de los códigos procesales civiles o en el Código de Comercio o en los códigos familiares en aquellas entidades federativas que cuentan con ellos. Tratándose de periciales, llevar al perito a que acepte y proteste el cargo, así como a que presente en tiempo y forma su dictamen, o bien el auxiliarlo en cualquier otra diligencia que sea necesaria para dictaminar. Por ejemplo, si el juzgado determina una junta de peritos o si es necesario señalar una fecha para que se estampen firmas ante la presencia judicial o para revisar información contable que esté resguardada, por ejemplo, en los libros de una empresa, etcétera, etcétera. Esto en lo general, en el entendido de que hay que ver las reglas sobre el desahogo de la prueba pericial en particular en cada uno de nuestros códigos procesales civiles. Y por último, por lo que hace al desahogo de las pruebas, esta se da en audiencia, ya sea que se trate de pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, pruebas que se desahoguen en audiencia como la prueba confesional o testimonial, o bien mediante la práctica de alguna diligencia especial, como son ciertas periciales, la prueba de reconocimiento o inspección, los elementos aportados por la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera. Bien, todo esto entonces, pues dirigido precisamente a lo que es
la construcción de una teoría del caso. Esta teoría del caso nos lleva a meternos a lo que es nuestro juicio, a vivirlo, a sentirlo y, ¿por qué no decirlo también, a sufrir? No se puede litigar a larga distancia, desde lejos. Hay que entrarle. Eso es una realidad. Y esto que aquí nosotros pues hemos comentado son solamente algunos aspectos, algunas pautas que nosotros pues comentamos con ustedes en preparación de lo que es una verdadera teoría del caso. Si alguien de ustedes está interesado en adquirir este material, si he estado subiendo ahí en el chat, la forma en que se puede adquirir este material, como viene también en el promocional. Bien, y por otra parte, pues al tratarse de una conferencia Jurisconsultus Noctem, pues hoy hemos escogido como personaje, como jurista de esta noche, a Jean-Étienne Marie Portalis. En este caso, parte de los enciclopedistas que participan en el movimiento de la Revolución Francesa y que se vuelve pues la figura principal en la construcción de uno de los 5 códigos que abarcan el famoso Código de Napoleón o los Códigos de Napoleón, que es precisamente el Código Civil. Bien. En la Revolución Francesa hay que destacar nosotros esta parte. Se considera, junto con la Revolución Industrial, una revolución de carácter burgués. Recordemos que aquí son los comerciantes, son los titulares de profesiones liberales quienes buscan una reivindicación social. Y todo ello pues va también implícito en el espíritu de este Código Civil, que mucho sirve de base precisamente para nuestros códigos civiles en el caso de nuestro país. El Código de Napoleón conjunta precisamente derecho romano, derecho consuetudinario francés, todo lo que es la escuela medieval de los glosadores, de los posglosadores, y esto pues es parte de la columna vertebral de todo ello. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Y este agradecimiento se los queremos hacer no solamente por estar presentes el día de hoy, sino a todos y cada uno de ustedes que han estado presentes con nosotros a lo largo y ancho de todo este año. Que si bien ha sido difícil en lo económico, en el tema del funcionamiento de juzgados, de tribunales laborales, agrarios, de todas las autoridades, archivos o dependencias, pues nos ha permitido experimentar precisamente todo lo que es este aspecto virtual, que pues ha sido benéfico para todos. El día de hoy pues hemos determinado que sea nuestra última sesión del año. Ya son días difíciles, pues por la carga de trabajo estamos corriendo, las comidas en los despachos, en las dependencias y pues también los compromisos familiares que son importantes. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Ya en lo que va a ser la primera semana del año les vamos a hacer llegar a todos ustedes, de quienes tenemos sus correos, aquellos que nos acompañen por primera vez, pues les pediríamos si pueden subir su correo al chat para hacerles llegar todo lo que va a ser la información de nuestras siguientes pláticas que tendremos en el siguiente año. Detalle. Los ciclos de pláticas de 4 o 5 sesiones que son lunes, miércoles y viernes, como este último que concluimos el viernes pasado con el tema referente a la argumentación en los medios de impugnación. Las pláticas Jurisconsultus Noctem, como la de hoy, normalmente martes y jueves. La conferencia Nahuatili, que es preámbulo de los ciclos de 3 o 4 pláticas. Por ejemplo, si vamos a hablar de apelación en 3 sesiones, la primera plática es Nahuatili, que es una introducción donde se van a ver los puntos que se comentarán en el taller.
Tenemos también la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez los sábados por la noche con temas de carácter penal. Y por último, lo que es la plática Bohemia Jus con temas de historia del derecho mexicano relevantes hoy en día. Entonces, muchas gracias de verdad. Les mandamos todos nuestros parabienes, nuestros mejores deseos para que este año que viene sea un año productivo y un año donde se puedan consolidar todos nuestros anhelos. Si hubiera alguna duda, algún comentario, estamos a sus órdenes, pueden abrir el micrófono y con mucho gusto comentaremos su pregunta, su comentario, su precisión. Muchas gracias. Sí, adelante, licenciado Bolaños, muy buenas noches, gusto en saludarlo. Sí, está cerrado su micrófono. Ahí está, ya. Ahí Es que estás. lo tenían cerrado de origen. Maestro, pues, para usted, maestro José Miguel González, el maestro Jorge, la verdad no quiero que pase desapercibido, ¿no? Lo que han hecho en todo el año. Yo creo que tengo 2, 3 meses con ustedes, pero pues ha sido una enorme experiencia, la verdad, compartir con ustedes este conocimiento y recibir sobre todo de ustedes esa generosidad. Gracias, la verdad, a todos los que lo conforman, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Del tema, pues, la verdad que me lo abarcó también, que pues sí, según el dragón es el taco, dicen, ¿no? Según se agarra el taco es el dragón, ¿no? Entonces, sí, los puntos finos son esos para nosotros, efectivamente, tener una teoría del caso, ¿ah? Que sepamos por dónde le vamos a entrar y muchísimas veces, ¿por qué no decirlo? Una cosa es lo que nos da el cliente y otra cosa es lo que terminamos haciendo con lo poco que nos da. En razón de que cuando preguntamos ya sabemos lo que van a responder. Porque nunca es bueno llegar, bueno, pues eso me dijo el cliente y ahí voy, ¿no? Y nuestras respuestas son unas excepciones que nos tiran de entrada a nuestro planteamiento. Entonces sí, bastante, bastante importante, interesante estudiar bien nuestro planteamiento, tener sobre todo en consideración los criterios que hay para cada acción, que si es un reivindicatorio, saber cuáles son los elementos, los presupuestos para que prospere, ¿no? Porque he visto en infinidad de casos que van planteando X acción, pero nunca se dieron cuenta qué presupuestos eran para que prosperaran, cuáles eran los elementos y la verdad, maestro José Miguel, muchísimas gracias. O sea, a usted han dado y abordado bastante bien el tema. Gracias y buenas noches. Que Dios les bendiga este año, bueno, lo que resta del año y el próximo sea mejor. Dios les bendiga, buenas noches. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Igualmente para usted. Licenciado Frank Sanz, a sus órdenes. Sí, buenas noches y ante todo agradeciendo la charla amena y no exhaustiva, interesante. Dos supuestos o dos cuestiones. Una es en cuestión de los empleados que trabajan gubernamentalmente y que piden un crédito de nómina a una institución bancaria. El resultado, más bien, la tangente es quedan sin trabajo porque ahora se desarrollan mediante contratos y el banco, pues obviamente reclama sus pagos, pero ¿cómo le reclama a alguien que ya no trabaja en la institución y no tiene nada a su nombre? El segundo, las tiendas departamentales aperturan un área de préstamos personales, a lo cual el mismo supuesto se queda sin trabajo el sujeto y le llegan notificaciones tanto vía celular como vía física, haciéndole de su conocimiento que son convenios extraordinarios o notificaciones extraordinarias. La resolución en ese tipo de asuntos perjudican al sujeto que no tiene nada a su nombre en cuanto a bienes o cuál sería digamos, el panorama, para ser exacto. Claro que sí. Aquí nosotros no podemos pasar por alto que al otorgarse ese tipo de préstamos, ese tipo de créditos, siempre va a existir un riesgo.
siempre va a existir un riesgo. Se partió de una base que era tener la fuente de trabajo, la fuente del ingreso, que de alguna manera garantizaba. Pero hoy no se tiene más esa fuente de ingreso. Yo como institución financiera necesariamente tengo que intentar esa cobranza, sea que lo realice de manera directa o sea que esa cobranza, como se ha venido dando también, pues se venda a despachos jurídicos. Anteriormente existía la figura del factoraje financiero. Eso se tiene que reclamar, eso se tiene que demandar. Si no hubiera posibilidad de recuperación, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, también hay créditos que pueden ser considerados incobrables. Y eso es un soporte para la institución financiera, obviamente dependiendo el importe del crédito. Pero no podría tomarse una posición pasiva de decir, como no tiene bienes, no lo voy a intentar. Entonces, hay que intentarlo. Si se diera el supuesto de la incobrabilidad, pudiera tener esa parte de deducción desde un punto de vista tributario. Pero también en otros casos recordemos que se puede dar aquí también la cuestión de derivar alguna acción de carácter penal derivado precisamente de ello y que lo llegan a ejercer también estas instituciones, razón por la cual pues esto está vivo y se tiene que llevar a cabo. Bien, a sus órdenes, licenciado. Sí, licenciado Norberto, buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, maestro. Estuve muy atento a la charla de usted en relación con esta figura, que si bien es cierto que se está apropiando más en el contexto de del juicio penal acusatorio, pero usted lo dijo de manera muy razonable, ¿no? Y decanto con usted en todos sus términos. La teoría del caso se puede aplicar en todas las ramas del derecho, estoy totalmente de acuerdo, porque es una estrategia, es una defensa, ¿no? La que vamos a realizar los abogados que estemos en cualquiera de las dos canchas, ¿no? Como actor o como representante del demandado. Y reúne esos tres elementos que mencionó usted, ¿sí? La teoría jurídica, la teoría probatoria, la fáctica, y eso se puede aplicar totalmente, estamos de acuerdo en eso. Es una estrategia de defensa que asume, pues, el abogado de las partes, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo podemos aplicar en cualquier esfera del derecho, maestro. Le agradezco muchísimo esta charla y bueno, pues estamos en esos tiempos en que nos deseamos los parabienes y en ese sentido, pues para usted y toda su familia, que tenga una bonita Navidad y un próspero Año Nuevo y que nos traiga mucho trabajo, maestro, más de lo que usted tiene y sobre todo salud. Y para todos los compañeros ahí que estamos presentes en esta charla de esta noche. Buenas noches, desde Sinaloa les saludo con mucho gusto. Gracias. Gracias, licenciado. Igualmente para usted. Muchas gracias y muchas felicidades a todos de verdad. Licenciada Aldenia Redondo. Ahí estoy, ahí todavía. Hola, buenas noches. No, yo soy Lisbeth. Lo que pasa es que mi hija se llama así. Ah, muy bien. Yo tenía una duda, no sé si puedo rápido. Bueno, muchas gracias. La invitación que me dieron, me encantó el tema, me encantó la explicación. Hablando de las facturas. Sí. El tema, ¿cómo puedo acreditar yo la relación con las facturas? Porque las facturas por sí solas, si las objetan, no me las acreditan. O sea, tengo que meter muchas pruebas en perito, en el tema de contabilidad, perito en sistemas por la relación que existe en los correos, perito, o sea, ¿qué tanto puedo yo? ¿Cuáles son los puntos bases para yo acreditar facturas? Claro que sí, licenciada, cómo no. Ese tema que usted destaca presenta hoy en día un gran parteaguas, sobre todo cuando surge el famoso CFDI, que es el comprobante digital vía internet, que ese es lo que significa CFDI.
Anteriormente, cuando las facturas se hacían manualmente, recordábamos que, bueno, la ley contempla todavía los medios preparatorios a juicio por los cuales se buscaba obtener el reconocimiento del contenido y firma. Hoy en día están los FDIs, pero también aquí lo que hay que destacar es que tenemos que demostrar la acción causal. ¿A partir de qué o por qué surgen precisamente ese comprobante fiscal digital vía internet? Entonces, todo aquello que me permita acreditar la relación. Si es por bienes o por servicios, y yo, por ejemplo, todo surge de una orden de compra que me envía la parte deudora, pues presentarlo, acreditar que entregué en tiempo y forma el producto descrito, insistir en toda esa parte, independientemente de las periciales que usted señala, que son importantes, pero finalmente son elementos que ya se encuentran en la nube, todas estas facturas. Ahora hay que demostrar, y por eso hablamos de una acción causal, el que verdaderamente ese acuerdo de voluntades en el plano mercantil verdaderamente existió y trajo como consecuencia la expedición de las facturas, la entrega del producto del servicio y consecuentemente la falta de pago del mismo. No, pues ya está en enero. Porque digo, yo tengo un asunto el cual no lo pude acreditar ni con testigos, ni siquiera en el tema del perito de contabilidad, no nos permitieron el acceso. O sea, ellos se oponen, no se presentan y finalmente me dicen que no acredito la relación comercial entre ellos. Entonces ahorita realmente estoy preparando un amparo porque pues tengo todo, aparte hay facturas con anterioridad, con años que sí se llevó el servicio y ya las últimas ya no las pagaron y no hicieron válidas. Entonces por eso decía, ¿qué más tenía que haber metido? Sí, efectivamente, todo ello, si existe, por ejemplo, alguna confirmación de saldo deudor por parte de ellos, si existe incluso correos electrónicos que no por sí solos hacen prueba, pero que relacionados con los medios de prueba, nos solicitaron productos, se entregó el producto, si fue por conducto de una transportista, pues entonces también la factura del transportista, el acuse de recibo, pues son todos esos medios. Si en este caso no admite apelación el asunto por cuestión de su cuantía, pues tenemos que agotar entonces el amparo directo. Si es un asunto que es apelable, pues tendríamos que agotar el recurso entonces. No. Ajá, bueno. Sí, muchas gracias. La verdad me encantó. Digo, es mi primer juicio mercantil. Regularmente llevo familiar, civil, un poquito penal. Tengo poco de experiencia, pero ese es el primer asunto que llevo. Y pues sí tuve como que titubeé y bueno, pues ya salió el tema y ahorita estoy preparando el otro y digo, después de este tema, me hubiera encantado escucharlo antes, de verdad, muchas gracias. Lo esperamos con mucho gusto, de verdad, vamos a seguir trabajando también todo el siguiente año, ya desde el mes de enero, les haremos llegar pues todo el ciclo de pláticas que se llevará a cabo. Si por favor pudiera subir usted al chat su correo, le estaremos haciendo llegar. Sí, ya subí mi correo y también subí mi número, a ver si me ingresan, si hay un grupo o algo, me ingresan y con todo gusto, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada, muy amable, de verdad. Gracias. Sí, licenciado Bolaños. Ah, ok. Sí, gracias, que estaba su mano levantada, igual que del licenciado Norberto. Bien, pues de verdad, muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención. Les mandamos de verdad nuestros mejores deseos, que sea un excelente año y de todos modos seguimos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias y Dios mediante en enero nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.